Bueno, imaginen esta escena, que es súper clásica. Un equipo de trabajo o, no sé, un salón de clases. Se enfrenta a un problema complejo que requiere ideas nuevas. Uy, sí, ya veo para dónde vas. Exacto. Alguien, con la mejor de las intenciones y un montón de entusiasmo, se pone de pie, toma un marcador y dice, vamos a hacer una lluvia de ideas. Hay que pensar fuera de la caja. Y lo que sigue es un silencio absoluto. Totalmente incómodo. Las miradas clavadas en la mesa. Ajá, alguien tose por allá al fondo y la energía de la sala simplemente se desploma. Claro, ese es el clásico bloqueo. Esa paralización que todos hemos presenciado o sufrido alguna vez es increíblemente común y bueno, desde el punto de vista de la psicología cognitiva y el diseño de la interacción, pedirle a un grupo que de la nada sea creativo en voz alta es francamente una receta infalible para la frustración. Exacto. Y por eso, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a desarmar todos esos mitos que rodean a la creatividad, y lo haremos basándonos en investigaciones científicas recientes sobre el famoso pensamiento convergente y divergente. Así es, y me parece vital aclarar que la misión de nuestro recorrido de hoy no es hablar de la creatividad como si fuera, digamos, magia o un don místico. Nada de la chispa del genio iluminado que vive en una torre de marfil. Exactamente, al contrario, queremos desmitificarla por completo. Vamos a entenderla como un mecanismo cognitivo superestructurado. Y cumpliendo con un enfoque bien práctico para quienes nos escuchan, vamos a descubrir cómo estas teorías de la neurociencia se aplican directamente en la realidad educativa y profesional. Sí, con ejemplos claros y plantillas reales que de verdad cambian la dinámica de un grupo. Así que, a ver, vamos a desempacar esto. ¿Por qué ocurren esos momentos de silencio sepulcral que mencionábamos al principio? Pues para entender ese silencio y sobre todo cómo romperlo, primero es crucial entender qué es exactamente lo que hace el cerebro cuando crea. Porque, durante siglos la creatividad fue vista casi como una intervención divina. Claro, como que las musas bajaban y te susurraban al oído. Tal cual. Pero la historia moderna de este campo ubica un punto de inflexión muy específico, y esto fue en el año 1950. Ese año, el psicólogo Joy Paul Wilford dio un discurso presidencial ante la Asociación Americana de Psicología que básicamente sacudió el tablero. Que reposicionó por completo a la creatividad en el mapa científico. Porque, a ver, si no me equivoco, antes de Guilford la percepción científica era una cuestión puramente de coeficiente intelectual. Sí, se asumía que si alguien es inteligente y saca buenas notas, por defecto ya debe ser creativo. O en el otro extremo, se veía como algo puramente artístico, superbohemio e inalcanzable para el resto de los mortales que trabajamos en oficinas o damos clases. Exacto. Guilford separó la creatividad de esta idea de la inteligencia general. La convirtió en un objeto legítimo de estudio científico. Y si damos un salto desde ese hito histórico hasta la neurociencia actual, lo primero que tenemos que hacer hoy es derribar un mito gigantesco que todavía veo circular en escuelas y empresas. ¿A cuál te refieres exactamente? Al mito de la dicotomía del cerebro. La neurociencia moderna rechaza categóricamente esa noción simplista de que el hemisferio derecho es el artista, el creativo, libre y rebelde, y que el hemisferio izquierdo es el contador, lógico y aburrido. Espera un segundo. Esa división tajante no es real. Porque es una imagen que, la vemos en todas partes. Está en libros de autoayuda, en campañas publicitarias, hasta hay aplicaciones que te prometen entrenar tu lado derecho. Sí, lo sé. Es una metáfora visual inmensamente atractiva, pero neurocognitivamente hablando, es falsa. La realidad que nos muestran los escáneres cerebrales hoy en día es que la creatividad no vive en un solo hemisferio. Entonces, ¿cómo funciona realmente? Es una interacción dinámica y distribuida por todo el cerebro. Miremos dos redes neuronales clave. Por un lado, cuando intentamos generar múltiples usos novedosos para un objeto, activamos fuertemente lo que los científicos llaman la red por defecto. Ok, la red por defecto. Ajá. Esta es la red asociada al pensamiento espontáneo, autogenerado, digamos, a la ensoñación. O sea que es esa parte de la mente que toma el control cuando estás divagando en la ducha o cuando vas mirando por la ventana en el autobús. Exacto, es la mente vagando libremente. Pero aquí está el detalle clave. Para que esa divagación sea realmente útil y
y resuelva un problema, en lugar de ser solo un sueño despierto, requiere interactuar constantemente con otra red. Me imagino que entra la parte lógica. Sí, entra a la red ejecutiva. Esta se encarga del control, la evaluación, la lógica y de mantener las restricciones del mundo real presentes. De hecho, los estudios muestran que en los momentos de insight, ese famoso momento de darte cuenta de algo, ambas redes interactúan con picos de actividad muy específicos. A ver si logro aterrizar esto y visualizarlo con claridad, porque hablar de redes cerebrales a veces suena un poco abstracto. Podríamos decir que esto es como una auténtica jam session de jazz. Me gusta por dónde vas, a ver, cuéntame. Imagina que tienes a un músico en el escenario, digamos un saxofonista, que está improvisando locamente. Está cerrando los ojos y probando notas inesperadas sin ningún tipo de filtro. Esa sería nuestra red por defecto, ¿no? La expansión pura. Totalmente de acuerdo. Pero al mismo tiempo, en ese mismo escenario, tienes a otro músico, el bajista. Y este bajista mantiene el ritmo, respeta la estructura de los acordes subyacentes y establece los límites para que la canción no se convierta en puro ruido incomprensible. Esa sería la red ejecutiva. Me fascina esa analogía. Ambos están tocando juntos, escuchándose para crear la pieza. Lo fascinante aquí es que esa analogía no solo es muy poética, sino que captura de manera brillante la mecánica neurocognitiva real. La evidencia respalda que ambas configuraciones cerebrales no operan aisladas en habitaciones separadas. O sea, el saxofonista y el bajista están interactuando en tiempo real. Exactamente. Su actividad puede coexistir y alternarse dinámicamente dentro del mismo milisegundo. Es un puenteo constante entre dejar volar la idea y preguntarse en fracción de segundos si eso realmente tiene sentido. ¡Wow! Todo esto del jazz cerebral suena increíble. Pero a ver, si yo soy un líder de equipo o un profesor que está frente a 30 adolescentes un lunes por la mañana, pues no puedo escanear el cerebro de mis alumnos para ver si sus redes están interactuando. Claro, sería un poco invasivo. Un poco, bastante. Entonces, ¿cómo se traducen esos procesos neurobiológicos en acciones prácticas? Comportamientos que podamos identificar y guiar en el día a día. Bueno, se traducen en dos operaciones cognitivas que son el verdadero motor de la innovación. Por un lado, tenemos el pensamiento divergente. Su función es abrir el espacio de búsqueda, maximizar la variedad. Abrir el abanico de opciones, digamos. Eso es. Y cuando evaluamos esto en un contexto educativo, no miramos solo cuántas ideas se dieron, lo medimos a través de 4 factores. La fluidez, que es la cantidad pura de ideas. La flexibilidad, que es la capacidad de saltar entre categorías distintas. Ok, fluidez y flexibilidad. Sí. Y luego están la originalidad, que se refiere a lo inusual de la idea, y la elaboración, que es el nivel de detalle que le pones. A ver si lo entiendo con un ejemplo clásico. Si te pido usos para un ladrillo, la fluidez sería decir, construir un muro, construir una casa, construir un asador. Ajá. Son muchas ideas, pero todas de la misma categoría de construcción. Exacto. En cambio, la flexibilidad sería decir, usarlo como pisapapeles, molerlo para usar el polvo rojo como pintura o usarlo para romper una ventana en una emergencia. Es saltar de categoría. Una distinción perfecta. Eso es diverger. Y por el otro lado del ciclo, tenemos el pensamiento convergente, cuya función es exactamente la opuesta: cerrar el espacio de búsqueda. O sea, achicar el embudo. Tal cual. Aquí el objetivo ya no es la cantidad, es maximizar la calidad bajo criterios lógicos, buscando la mejor respuesta o evaluando la factibilidad de las opciones. A ver, detengámonos ahí un momento porque necesito hacer de abogado del diablo. Adelante. ¿Acaso el pensamiento convergente no es exactamente lo mismo que esos exámenes estandarizados de opción múltiple? Ya sabes, el típico examen donde solo hay una respuesta correcta que requiere memorización pura. Muchos educadores critican eso justamente por matar la creatividad. ¿No estamos validando el sistema que queremos cambiar? Es una excelente pregunta, pero si conectamos esto con el panorama general, es fundamental hacer una distinción vital. La convergencia en la creatividad real no es simplemente memorizar la única respuesta correcta de un libro. Entonces, ¿de qué se trata? Es un proceso analítico muchísimo más sofisticado. Se trata de optimización,
Implica análisis de riesgos, detección de incoherencias lógicas y priorización bajo restricciones del mundo real. Ah, ya veo. Por ejemplo, decidir cuál de las ideas para un proyecto escolar es la mejor, considerando que solo tienen una semana de tiempo y un presupuesto de $0. Claro, no es rellenar un óvalo en una hoja de respuestas, es tomar decisiones complejas. Exactamente. El ciclo de flujo completo empieza con un problema mal definido. Ahí necesitas diverger para generar hipótesis sin censura. Luego externalizas eso anotándolo en mapas. Y después debes converger aplicando esas restricciones reales para seleccionar y justificar tu idea. Entender ese ciclo de expandir y contraer en la teoría suena súper lógico, pero nuestra fuente de hoy revela algo bastante impactante. Nos dice que al intentar aplicar la fase divergente en grupos, solemos cometer errores masivos que arruinan todo el proceso. Lamentablemente sí, es muy común. Y quiero volver a la escena del principio, a esa reunión silenciosa. ¿Cómo se ve este tropiezo en la práctica real? El error más destructivo viene de ignorar lo que llamamos la regla de oro de la creatividad, la separación absoluta de las fases. Durante la divergencia, el juicio debe suspenderse por completo. Cero críticas. Ni una sola. Alguien propone una idea un poco loca e inmediatamente otra persona dice, no, eso es muy caro, o el director nunca aprobaría eso. Y en ese instante, la divergencia muere. El bajista acaba de golpear al saxofonista en pleno escenario. Literalmente. Y aquí es donde la investigación ataca directamente a uno de los rituales más sagrados de las oficinas y escuelas, la famosa lluvia de ideas cara a cara. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque todo maestro o gerente ama juntar al grupo en círculo para lanzar ideas al aire, sintiendo que son súper dinámicos. Pero los datos dicen otra cosa, ¿no? Así es. Es un balde de agua fría, pero los metaanálisis demuestran consistentemente que los grupos de lluvia de ideas cara a cara producen pérdidas de productividad frente a los grupos nominales. Espera, ¿qué es un grupo nominal? Es simplemente un grupo de personas que trabajan en el mismo problema, pero de forma separada y silenciosa al principio, y luego juntan sus ideas. La diferencia a favor del trabajo silencioso es abrumadora. Pero, ¿por qué falla tan estrepitosamente la lluvia de ideas tradicional si se siente tan bien hacerla? Por dos mecanismos muy humanos. El primero es el bloqueo de producción. Solo una persona puede hablar a la vez. Mientras tú esperas tu turno, escuchas a 3 personas más, te distraes, se te olvida tu idea o decides que ya no vale la pena. Sí, me ha pasado un montón de veces. Y el segundo es el miedo a la evaluación social. Por más que el líder diga que no hay ideas malas, las jerarquías existen. Si un estudiante tímido siente que su idea será criticada, se autocensura. Es la naturaleza humana operando en contra del proceso. Entonces, si hablarlo es un fracaso, ¿cuál es la solución práctica? La alternativa respaldada por la evidencia se llama brainwriting, o escritura de ideas. Cambiar la voz por el papel o el teclado. Cada participante escribe en silencio durante varias rondas antes de discutir. Para dar un ejemplo súper concreto, el documento nos proporciona una plantilla de aula divergente espectacular, diseñada para unos 20 o 30 minutos. Ajá, cuéntanos cómo es. Imagina que el profesor entra y establece el título del desafío. Por ejemplo, ¿cómo reducimos el desperdicio de plástico en la cafetería? Luego, declara la regla de oro como un contrato. Durante los próximos 15 minutos, no evaluamos, solo generamos. Ese contrato verbal es clave. Sí, y mi parte favorita es que no dejan la mente en blanco. El educador usa disparadores guiados como la técnica Scamper. Exactamente. Se les pregunta en silencio, ¿qué pasaría si se invierte una condición? ¿Cómo lo resolvería un animal? ¿Cómo lo haríamos con 10 veces menos recursos? Si lo resolviera un animal, hagamos que los cuervos recojan el plástico a cambio de comida. Claro, esa es una idea que jamás saldría en una reunión formal hablada. Y esos disparadores ilustran un principio contraintuitivo. Las restricciones actúan como catalizadores. A veces pensamos de la creatividad necesita libertad absoluta. Pero la evidencia muestra que un marco de referencia estructurado evita la parálisis. Tras esa producción silenciosa, todas las ideas, hasta la de los cuervos, se comparten visualmente en un mural. Y seleccionamos las 3 más raras y las 3 más prometedoras, sin justificarlas aún. Muy bien. Ahora tenemos un mural lleno de post-its.
Algunas ideas son viables y otras son genuinamente raras. ¿Cómo enseñamos a aterrizar estas opciones sin que se sienta como una crítica destructiva? Esa transición es delicada. La respuesta radica en la transparencia absoluta. La fase de convergencia exige que los criterios de evaluación sean públicos antes de empezar a juzgar. Esto cambia todo el razonamiento en el aula. Evita elegir una idea solo porque la propuso tu mejor amigo. Totalmente. Permite justificar decisiones con objetivos reales. Para visualizar esto, es como ir al supermercado. Imagina ir con mucha hambre versus ir con una lista bien armada. Ir con hambre es peligroso. Exacto. La divergencia es entrar al súper muerto de hambre y echar todo al carrito sin pensar. Chocolates, 3 cereales, un pulpo congelado. Divergencia pura. Pero la convergencia no es botar todo a la basura de mal humor. Entonces, ¿qué es? Es detenerse antes de llegar a la caja, sacar tu lista, revisar tu presupuesto, ver el valor nutricional y decidir de manera informada qué se queda y qué se devuelve a los pasillos. Me encanta esa imagen. Es una analogía muy precisa. El carrito lleno no sirve de nada si no puedes pagarlo o si te va a hacer daño. Y los marcos educativos priorizan mucho esto, ¿no? Sí, bastante. Para estructurar este aterrizaje de forma segura, se utiliza una plantilla de aula convergente, que toma unos 20 a 40 minutos. Tomas máximo 5 ideas finalistas y la clase define los criterios de éxito. ¿Como cuáles criterios, por ejemplo? Factibilidad real con los recursos de la escuela, seguridad, impacto en la comunidad y equidad para los alumnos. O sea, fuerzas a todos a separar el me gusta porque es divertida de un análisis real de si cumple los criterios. Es enseñar pensamiento crítico puro. Exactamente. Y se usan rúbricas sencillas. Se asigna un peso de 0 a 3 a cada criterio. Y algo hermoso de esta plantilla es que al evaluar, los estudiantes se dan cuenta de qué información les falta. Claro, no saben cuánto cuesta implementar la idea de los cuervos, por ejemplo. Y eso los lleva naturalmente a proponer hacer un prototipo o un experimento rápido para validar la idea. Bueno, si aplicamos todas estas plantillas maravillosas en el aula de forma rigurosa, surge una duda inevitable. ¿Hay evidencia científica dura de que esto realmente mejora la capacidad creativa de las personas? ¿O es solo un ejercicio entretenido? Afortunadamente sí la hay y es muy robusta. Proviene de la psicometría. Los estudios demuestran que hay un impacto positivo real. La creatividad definitivamente se puede entrenar. No es un rasgo fijo. O sea, si practicas mejoras. Pero asumo que no cualquier práctica sirve. Diste en el clavo. Los programas funcionan mejor cuando no se limitan a dejar a los niños en exploración libre. Deben incluir componentes analíticos fuertes y práctica contextualizada frente a problemas verdaderos. Y claro, sabemos que a las instituciones les encanta medir todo. ¿Cómo miden los científicos si alguien mejoró? Con baterías de pruebas estandarizadas. Para medir la divergencia, el instrumento más emblemático es la prueba de Torrance, que evalúa la fluidez y originalidad. Para la convergencia se usa el test de asociaciones remotas. Te dan 3 palabras inconexas y debes encontrar la cuarta que las une. Y son pruebas confiables, entiendo. Sí, miden esta capacidad de forma tan precisa como medimos la comprensión lectora. Pero a ver, ¿qué significa todo esto a gran escala? Porque las fuentes señalan un límite muy claro. Resulta que el puntaje que sacas en una prueba de pensamiento divergente tiene una correlación pequeñísima con el logro creativo verdadero en la vida cotidiana. Sí, es un dato que saca de onda a muchos. Los datos dicen que apenas explica alrededor de un 5% de la varianza en logros reales, como registrar patentes o publicar libros. Entonces, si la prueba explica tan poco, ¿qué pasa con el otro 95%? Esto plantea una pregunta importantísima sobre el peligro de las etiquetas. Un puntaje en un test de creatividad no sella el destino de absolutamente nadie. Jamás debes etiquetar a un estudiante como no creativo. Claro, porque falta todo ese 95%. Ese resto depende de factores que ninguna prueba rápida captura. La motivación, el contexto socioeconómico, el esfuerzo sostenido, la tolerancia al fracaso. Ser creativo en la vida real es un deporte de resistencia, no un sprint de ideas. Recapitulando todo este recorrido, creo que el mensaje central es súper empoderador. Queda clarísimo que la creatividad no es un don místico, es un músculo. Un músculo que requiere equilibrio. Primero, expandir con la divergencia, suspendiendo el juicio.
Y luego contraer evaluando las opciones con rigor analítico mediante la convergencia. Y para implementar esto, la clave es separar estrictamente las fases. Escribir en silencio antes de debatir en grupo. Y aplicar matrices de decisión públicas. Para quienes siempre buscan optimizar sus procesos, esperamos que este análisis haya servido como una guía práctica. Pero antes de irnos, queremos dejarles una idea un poco provocadora para reflexionar. Históricamente, nuestros sistemas educativos han premiado casi exclusivamente el pensamiento convergente humano. Siempre buscando la única respuesta correcta que el profesor ya sabía. Y ahora la sociedad pide a gritos pensamiento divergente, innovación constante. Pero consideren este nuevo escenario. Vivimos en un mundo donde una inteligencia artificial en tu teléfono ya puede generar 500 ideas en 2 segundos. Dominando por completo la fase mecánica de diverger. Exacto. Y acto seguido, le puedes pedir a esa misma IA que filtre esas ideas contra 10 criterios de rentabilidad al instante. Dominando la fase de converger. Es un cambio de paradigma brutal. Totalmente. Si las máquinas ya pueden hacer ambas partes de este ciclo cognitivo a esa velocidad, cambiará radicalmente el rol del educador y del estudiante. Yo estoy convencida de que sí. Tal vez el acto más profundamente humano que quede en el futuro no sea ni diverger ni converger respuestas. Tal vez nuestra tarea principal sea ser los únicos capaces de formular la pregunta original que realmente vale la pena resolver. La próxima vez que haya un silencio incómodo al pedir ideas, recuerden, tal vez no nos faltan personas creativas, tal vez solo hace falta diseñar un mejor proceso. Hasta la próxima.